Dios le bendiga. Recibe un fraterno saludo desde la Universidad Teológica Pentecostal de Cuba. Para mí es un placer introducirte una de las áreas más importantes de la teología bíblica. Me refiero a la cristología, una palabra que, si es mirada etimológicamente, nos invita a concebir su significado como estudio de o sobre Cristo. Sin embargo, el alcance de su estudio es mucho más amplio. Según el reconocido teólogo Niyai Gupta, la cristología bíblica puede definirse como el estudio de Jesús en el Nuevo Testamento, con énfasis en los temas de su persona, actividad y rol en la salvación. Una forma más específica del uso de cristología se concentra en cómo Jesús cumplió, ejerció y redefinió lo que significaba ser el Mesías de Israel. Usted puede preguntarse por qué es importante el estudio de la cristología. En primer lugar, porque desde sus orígenes la Iglesia ha tenido que enfrentar enseñanzas cristológicas que se han alejado del marco bíblico, como el docetismo, el arrianismo y el ebionismo. Más recientemente, con el advenimiento de la modernidad, una nueva generación de teólogos humanistas y naturalistas comenzaron a enfatizar la humanidad de Jesús en detrimento de su naturaleza divina. En segundo lugar, el contexto cubano presenta desafíos a la cristología bíblica que no debemos ignorar. Dentro del macroecumenismo, Cristo extiende sus manos para abrazar todas las religiones. Los exponentes de la teología de la liberación, por su parte, presentan a un Cristo que se limita a estar con los que sufren opresión social. Mientras tanto, en las versiones más radicales de la teología feminista y en la teología queer, Cristo afirma a todas las criaturas más allá del género asumido y la opción sexual vivida. Todas estas enseñanzas promueven un alejamiento de la ortodoxia cristiana y minan el carácter inspirado y sobrenatural de las Escrituras. Por eso, la mejor herramienta para combatirlas será la articulación de una cristología sólidamente bíblica y contextualmente relevante. En esta videoconferencia introduciremos los fundamentos para una cristología bíblica y describiremos 8 grandes eventos o temas cristológicos. Comencemos entonces con los fundamentos bíblicos de la cristología. El punto de partida para nuestra indagación histórico-bíblica sobre Jesús es el Nuevo Testamento. Sin embargo, los evangelios hacen que miremos en retrospectiva hacia el Antiguo Testamento, pues sus autores tenían un interés marcado en responder esta pregunta: ¿es Jesús el Mesías esperado de Israel? Las expectativas mesiánicas nos llevan, por tanto, a analizar algunos temas y pasajes del Antiguo Testamento. Entre los conceptos e imágenes más relevantes del mesianismo desarrollados en el Antiguo Testamento estaba el del Mesías Rey, comúnmente asociado con David. Al rey de Israel, Dios le prometió, por medio del profeta Natán, que designaría un descendiente sobre un reinado que no tendría fin. En los llamados Salmos reales encontramos referencias sobre el Mesías Rey y también en los profetas que anuncian el advenimiento de un pastor y rey que trae paz al pueblo de Dios y a las naciones. En el Antiguo Testamento también encontramos la imagen del Mesías, siervo de Dios. Isaías nos provee una idea muy clara sobre él al presentarnos su investidura como siervo de Yahvé, su vocación, su confianza en Dios y también paciente sufrimiento. Otro concepto asociado al mesianismo fue el del sacerdocio según el orden de Melquisedec, el rey sacerdote que bendijo a Abraham. A este tema, el autor de Hebreos le dedicó un amplísimo espacio resaltando el perpetuo carácter sacerdotal
de Jesús. Por último, debe destacarse el matiz apocalíptico que adquirió el mesianismo judío. El maltratado y dominado pueblo judío avisoraba el advenimiento del Hijo del Hombre con un reinado perpetuo que sacudiría de Israel el poder pagano y también el yugo extranjero. Pues bien, esta rica y compleja imagen del mesianismo desarrollada por el pueblo judío nos sirve de trasfondo para entender la razón por la cual el Nuevo Testamento se hace tanto énfasis en él, ¿no? En mostrar que Jesús era el Mesías esperado de Israel. Como Lucas, cuando nos lleva con Felipe al encuentro del eunuco etíope que leía Isaías 53 y le explica este pasaje a partir del Evangelio de Jesús. El Mesías ya llegó. Veamos ahora la manera en que los diferentes bloques textuales del Nuevo Testamento nos presentan al ungido de Dios. Sí, porque Cristo o Christos es la traducción griega del hebreo Mashiach, que significa ungido. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Él respondió, el Mesías, el Cristo de Dios. Para los evangelistas sinópticos, Jesús es el Mesías por el que Israel había estado esperando. Sin embargo, si bien el término Mesías es el más frecuentemente aplicado a Jesús a lo largo del Nuevo Testamento, hay un conjunto de títulos y términos asociados a él en los evangelios sinópticos que clarifican su identidad. Veamos 4 de ellos. El primero es Hijo de Hombre. En los evangelios sinópticos, el título Hijo de Hombre es frecuentemente usado por Jesús mismo. Si bien esta expresión se refiere al ser humano humilde y ordinario, también recuerda ese uso particular de Daniel, cuando habla que el Hijo del Hombre recibe gloria, autoridad y adoración. Por tanto, ambas imágenes se encajan perfectamente en los 3 primeros evangelios del canon, que nos presentan a ese Hijo de Hombre sencillo y humilde que no tiene dónde reposar, pero que es también el Hijo del Hombre exaltado. Otro rol atribuido a Jesús en los evangelios sinópticos es el de profeta israelita, la persona que habla de parte de Dios enviada para dar un mensaje esencial al pueblo, algunas veces de paz, pero frecuentemente de juicio y advertencia debido a la desobediencia. Uno de los actos proféticos más claros de Jesús es el conocido como purificación del templo, donde expone y desafía la corrupción del centro religioso central de Israel, valga la redundancia. Las multitudes también se refirieron a Jesús como profeta. Los discípulos y también otros observadores llamaron maestro o rabí a Jesús. Este título estaba asociado con los intérpretes expertos de la Torá. Estos instructores de Israel gozaban de gran autoridad y estima. En cuanto a su relación con el Mesías, si bien este título no tenía, fuertes connotaciones escatológicas, algunos textos judíos del Qur'án resaltan la estricta obediencia del ungido a la ley y su justicia basada en el pacto. Por último, está la identificación del Mesías con el siervo sufriente. Los evangelios sinópticos, y Lucas en particular, muestran gran interés en el cumplimiento mesiánico de Isaías 53 en Jesús, donde tenemos la imagen de un siervo especial de Dios que sufre y muere a favor del pueblo de Dios. Sin embargo, no olvidemos que la concepción de un Mesías sufriente no era común en todos los sectores y tradiciones del judaísmo, lo cual explica por qué los discípulos de Jesús estaban tan confundidos durante la crucifixión, si lo recuerdas. Pongamos ahora nuestra atención en el 4º evangelio. En él, Jesús es también Hijo del Hombre, profeta, maestro. Pero como ya nos hemos referido a estos títulos en los sinópticos,
Aquí señalaremos tres designaciones que son más propias y características de Juan. En primer lugar, el discípulo amado presenta a Jesús como el Logo de Dios, o la palabra preexistente a través de quien todas las cosas fueron hechas. En la introducción del Evangelio, el autor nos invita de manera implícita a reflexionar en textos como Génesis 1, donde Dios lo creó todo por medio de su palabra, e Isaías 55, 10, 11, donde la gran palabra del Señor sale de su boca para traer provisión, liberación y esperanza. En el Evangelio de Juan encontramos otra interesante asociación mesiánica. Jesús es el nuevo lugar donde la presencia de Dios habita. En la escena de la limpieza del templo, Juan relata cómo Jesús les dice a las autoridades judías que el templo sería destruido y que en 3 días Él lo levantaría. Los judíos se quedaron confundidos con esta declaración y Juan relata que los discípulos se dieron cuenta más tarde de que Jesús se refería a su cuerpo cuando hablaba del templo. Y en tercer lugar, Jesús es conocido como el único Hijo del Padre. Esta relación filial adquiere un énfasis adicional en el cuarto evangelio debido al lenguaje de intimidad usado entre el Padre y el Hijo. De hecho, Jesús es el punto de acceso al Padre para todas las personas. Aquellos que reciben al Hijo pueden obtener el estatus de hijos adoptados. Como punto cimero del Evangelio, Juan declara: estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Al igual que los evangelistas, Pablo reconoció a Jesús como el Mesías de Israel. En 1 Corintios, Pablo transmitió esa tradición de Jesús a las comunidades que él fundó, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Con esta última declaración quiero comenzar la primera manera en que Pablo presenta a Jesús: el Cristo resucitado. Pablo puede hablar de lo que experimentó. Él tuvo un encuentro con el resucitado. Jesús puede tener muchos títulos y nombres, pero es especialmente conocido por el hecho histórico de la resurrección. Él es el que resucitó. Este énfasis paulino de ninguna manera busca una compensación de victoria por la muerte en la cruz. No se trata de eso, es todo lo contrario. Pablo insistió a sus discípulos que tuvieran ambos eventos, la muerte y la resurrección, como invitaciones a la obediencia y la esperanza, respectivamente. La designación paulina más distintiva, no obstante, es Señor o Kyrios, si lo prefieres en griego. Si bien Pablo asoció a Jesús con el Cristo, Mesías, la confesión que él enseñó fue: Jesús es el Señor. El apóstol atribuyó roles y funciones a Jesús que eran propios del único Señor de Israel. En Romanos 10, Pablo argumenta que la salvación siempre estuvo dirigida a gentiles y judíos, y que todos ellos tienen un mismo Señor. Por último, quiero referirme a una singularidad de la cristología paulina que es una consecuencia de la designación anterior. Me refiero a la unidad de Dios. Si Yahvé es el único Señor de Israel y Jesús es el Señor, entonces, ¿cómo pueden conciliarse ambas declaraciones y aún mantener la tan importante unidad del Dios de Israel? En 1 Corintios 8:6, Pablo reflexiona sobre el Shema judío y declara: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pablo no trata a Jesús como un Dios diferente, ni tampoco sintetiza al Padre y al Hijo en una sola deidad.
Él apela a la unidad que vincula al Padre y al Hijo, Dios y Señor. En otras palabras, Pablo redefine el monoteísmo en clave narrativa, declarando la acción redentora de Dios a favor de la humanidad en Cristo. Desplacémonos ahora hasta Hebreos, uno de los textos con mayores alusiones cristológicas del Nuevo Testamento. En esta carta homilía, Jesús es reconocido como una figura que porta el testimonio y la revelación de Dios de una manera superior a los profetas. El escritor reconoce la superioridad de Cristo sobre los ángeles. A pesar de esto, Jesús fue hecho un poco menor que estos seres espirituales para identificarse con la humanidad condenada por el pecado y ser el pionero de la salvación. Jesús es el nuevo y perpetuo mediador, es el sumo sacerdote por excelencia, según el orden de Melquisedec. Para el apóstol Pedro, por su parte, el punto cristológico focal es Jesús como modelo de aquellos que sufren. Si bien Jesús es considerado como aquel a quien debemos reverenciar y obedecer, también es presentado como sufriente, paciente y humilde. Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Nos recuerda el apóstol Pedro. El sufrimiento es una parte importante de la experiencia del discipulado y la fe. El que sufre es uno que ve una razón para enfrentar y aceptar la oposición. Además, Pedro añade un matiz escatológico a su análisis cristológico, pues los sufrimientos de esta era solo son temporales en vista de la inminente gloria eterna de Cristo, que aguarda a los obedientes. Finalmente, me gustaría cerrar esta sección con el libro de Apocalipsis. Un texto que presenta a un Cristo poderoso y exaltado, que presenta batalla contra los injustos con la espada de su boca. Aquí tiene el rol de derramar la ira de Dios sobre la tierra como juicio contra los malvados en su posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, la imagen más consistente de Cristo en Apocalipsis es la de Cordero, y en especial la del Cordero inmolado. Por tanto, Cristo es reconocido no como aquel que mata, sino como el que fue sacrificado para redimir a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y en esta imagen encontramos una maravillosa ironía. El carácter benevolente, glorioso y santo de Dios pudo revelarse en las acciones de una figura inocua que parecía al mundo algo más que un simple animal desechado. Sin embargo, la victoria del Cordero sobre la muerte y el mal también supuso su muerte, no como señal del poder humano, sino como el clímax del plan de Dios para redimir su creación y, a través del autosacrificio y la autoentrega, mostrar el verdadero carácter de Dios. Hasta este punto hemos usado uno de los enfoques de la teología bíblica para determinar los énfasis de cada autor sobre la persona de Cristo. Pero ahora vamos a proceder de otra manera. En lugar de recorrer los bloques textuales de manera independiente, vamos a rastrear los grandes eventos y temas de la cristología a lo largo del Nuevo Testamento como un conjunto textual armónico. Dado que el estudio de Dios siempre supone escudriñar misterios insondables, no podemos comenzar por el principio, sino antes del principio, porque Cristo preexistió con el Padre. Juan abre su evangelio hablando de la preexistencia de Cristo. El propio Jesús dio testimonio de ella al decir: antes que Abraham fuera, yo soy. De los relatos sinópticos del bautismo también podemos inferir la preexistencia. La declarada comunión del Padre con el Hijo en el bautismo rescata el texto mesiánico del Salmo 2, lo cual implica que la
conversación filial ya había tenido lugar siglos antes de Jesús. Pablo también supuso la preexistencia del Hijo en los poemas cristológicos de Filipenses, Colosenses y 1 Timoteo. Mientras que el anciano Juan nos habla de Cristo en Apocalipsis como el alfa y la omega, principio, fin, el que era y es. A la preexistencia le sigue el que probablemente sea el más profundo de los misterios, la encarnación. Dios se manifestó como hombre, dijo Pablo, al hablar del misterio de la piedad, o si lo prefieres en el lenguaje de Juan, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aunque prefiera esta declaración epistolar del discípulo amado, digamos, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida, porque es una declaración realmente completa de la experiencia de los discípulos con Jesús, específicamente de Juan. Mateo y Lucas, por su parte, nos ofrecen sendas genealogías para afirmar que el Mesías era, por vía humana, del linaje de David. Además, nos ofrecen relatos detallados sobre el nacimiento de Jesús. A la encarnación le siguieron 3 décadas de vida y 3 años de ministerio, según la cronología establecida a partir de los estudios realizados al Evangelio de Juan. El próximo evento marcado por la crueldad de la cruz señala el carácter expiatorio de la misión de Jesús. Nos referimos a su muerte. En una de las tradiciones más antiguas de la iglesia, Pablo declara estas palabras: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Marcos y Mateo confirman estas palabras dadas por el propio Jesús. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. La expresión rescate por muchos, litrón antipolón, está lingüísticamente construida de tal manera que sugiere sustitución. Así que la razón por la cual Jesús vino fue para dar su vida como un rescate. Luego tuvo lugar la sepultura de Jesús, un genuino evento histórico descrito por los 4 evangelios. Pablo enfatiza este evento en 1 Corintios 15, pues la sepultura confirma, aquí enfatizo, la muerte de Jesús y prepara el camino para el próximo gran evento, la resurrección. Jesús mismo pareció referirse a los 3 días que su sepultura duraría cuando, se comparó con Jonás, o cuando habló de la destrucción y reedificación del templo. Un cargo que, por cierto, pesó contra él durante su juicio. Conforme a sus anuncios, Jesús resucitó al tercer día. Y según Pablo, acorde a las Escrituras. La resurrección de Jesús, su movimiento de la muerte a una nueva vida físicamente corpórea, es una parte central del Evangelio y un evento que marcó un parteaguas en la historia de la creación. Todos los evangelios nos hablan de la resurrección y Pablo le dedica todo un capítulo a este tema en 1 Corintios. La trascendencia no solo puede verse en el evento que tuvo lugar el Domingo Santo, sino en una serie de encuentros que el Cristo resucitado tuvo posteriormente con sus discípulos. De hecho, Pablo se refiere a estos encuentros como un evento de particular importancia. Lucas nos dice que el resucitado estuvo dando instrucciones a los discípulos durante 40 días. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a María Magdalena, también a los que iban camino a Maús. Se le apareció a Pedro, a 500 hermanos, a Santiago, a Pablo y a muchos otros. Estos encuentros marcaron a los discípulos, refinaron su visión sobre el Mesías y también su lectura del Antiguo Testamento en clave mesiánica. Luego tenemos uno de los eventos cristológicos menos enfatizados
en la predicación del Evangelio, la ascensión. Quizás estemos hablando del evento de mayor trascendencia para la iglesia actual por una gran razón, y es que Jesús reina a la diestra del Padre. Generalmente nuestro énfasis recae en la cruz y la resurrección, pero si nosotros podemos hoy declarar que Jesús es Rey y Señor, es gracias a la exaltación suprema dada por el Padre al Hijo, a quien le dio un nombre sublime, una posición incontestable y ante quien toda rodilla se doblará. Como Hijo exaltado, Jesús intercede a nuestro favor. Es el Rey de una nueva era que ha irrumpido en medio nuestro, de un reino que se ha acercado y que anula el poder de la muerte entre los redimidos. El Señor exaltado es Rey y demanda alianza, obediencia y fe. Porque Él vendrá otra vez. Y entonces se consumará el último de los grandes eventos cristológicos, la parucía o segunda venida. El apóstol Pablo ve este evento como la ocasión en que los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. La humanidad será juzgada y su propio ministerio será vindicado. Me refiero al ministerio del apóstol Pablo. El centro de todo será Cristo, las primicias de la resurrección, juez de la creación y galardonador de los fieles. Tanto Mateo como Marcos abordan el retorno de Cristo en términos apocalípticos, con lo cual destacan importantes características del mesianismo judío: juicio sobre los malvados, vindicación de los justos y restauración de la verdadera adoración. Y el libro de Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento con una declaración del Señor sobre la parucía. Ciertamente vengo en breve, a lo que el anciano Juan y también toda la iglesia responde: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Con esta apelación concluimos nuestra muy breve introducción a la cristología bíblica. Quedaron muchos temas por abordar, como la impecabilidad de Cristo, su doble naturaleza, su relación con el Espíritu y su actividad en la iglesia. Pero al menos usted se lleva una idea general de esta rama de la teología bíblica que le servirá como punto de partida para su estudio y posterior profundización. Es mi deseo que el Señor le bendiga mucho.